Ya tenemos en la línea telefónica al doctor en Derecho Cipriano Sotelo, con quien vamos a platicar acerca de este tema que ha causado muchos comentarios, mucha indignación. Recordará que usted que hace unos días un elemento de seguridad pública asesinó a un joven allá en Cuernavaca. Había dos versiones, la que le compartimos del gobierno y la segunda en la que aseguran que el policía le disparó así, directo, a este joven de nombre Luis Ángel, que estaban en los patios de la estación. El hombre, el joven, el ciudadano, aparentemente estaba grabando con su celular. Fue entonces que se le acercó ahí la policía, quien le habría disparado directo y causado pues que perdiera la vida. Por ello hay indignación, hay manifestaciones. El gobierno ha tratado de explicar y decir que es un asunto que lo está ya llevando la fiscalía. Y en el tema legal, justo con eso vamos a hablar con el doctor Cipriano. ¿Qué significa esto? Doctor Cipriano, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, querido Baristo, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Un tema que sin duda pues tiene dos maneras de ver. Primero la parte legal, la parte de los hechos, ¿no? ¿Por qué la policía incurre en esto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué circunstancias hubo alrededor? Y la otra, la parte legal, que nos gustaría que nos explicara qué ocurre aquí. El agente policíaco puede proceder de esa manera, intimidar, arrestar a una persona que está grabando alguna situación. Mira, en principio te quiero comentar que la ley no prohíbe que podamos nosotros grabar a cualquier persona, a cualquiera, no nomás a un policía. Lo que prohíbe es exhibir ese video para demeritarlo, para discriminarlo, para atentar contra su dignidad. Tan es así incluso que en un juicio, mi querido Evaristo, Sí. no puedes tú presentar un video, una fotografía de un tercero, una comunicación, un audio, un escrito, si no estás autorizado legalmente. En términos generales, el Ministerio Público, cuando quiere intervenir a alguna comunicación privada y ocuparla en un juicio, requiere autorización de un juez federal. En esta tesitura podemos nosotros, por supuesto, grabar lo que queramos, la persona que queramos, siempre y cuando no lo utilicemos para dañar a nadie, porque ahí es donde entra el apretón legal para no demeritar absolutamente a nadie. Aquí el policía, yo creo que entró en una crisis de molestia, de nerviosismo, o probablemente no está ni capacitado, lo decimos con mucha tristeza y con mucho respeto, pero es la verdad, los policías no se capacitan como deberían. Sí puede ser molesto que alguien te grabe, sí puede ser por supuesto nefasto que alguien te grite, pero bueno, tienes que aprender a ser tolerante, sobre todo que en estos tiempos, también hay que decirlo, la policía no es como la de antes, ¿eh? Hoy a la policía nadie lo respeta. Vemos desafortunadamente escenas donde un policía, a la señora de la esquina lo agarra a escobazos. Nadie respeta a la policía y eso es triste. Varios factores seguramente se presentaron aquí como para que este policía haya accionado su arma de fuego y desafortunadamente pues hoy enfrenta un proceso que lo veo yo muy complicado desde el punto de vista legal. No veo cómo pueda salir tan fácil, ¿no? Entonces es un homicidio calificado desafortunadamente. Claro, sí, triste la situación. Entonces establecemos, Cipriano, en el primer momento que cualquier ciudadano puede grabar a cualquier funcionario, ¿correcto? Sí, es correcto. Sin La ley no consecuencias prohíbe. legales. No hay problema porque pues son funcionarios públicos, son gente que públicas, pues tal Sí. cual su nombre lo indica. La segunda cosa es hasta dónde puede llegar la autoridad cuando a lo mejor sí le molesta, o a lo mejor es un asunto privado, personal, hasta dónde la autoridad sí puede reconvenir amonestar a quien lo esté grabando, en qué circunstancia. No establece la ley que en algún momento pueda impedir que se le grabe. Por supuesto que se supone que su actuar es público, ordenado, honesto, dentro de la legalidad. Y en ese tenor,
Tú puedes estar trabajando y que te esté grabando la gente porque tú no tienes que ocultar absolutamente nada. Cuando ya te agreden a ti, que te quieran poner la cámara en la cara, porque a veces así sucede, que te quieran casi golpear con el teléfono, ahí sí puedes poner un alto porque estás defendiéndote de una agresión. Pero si tú vas como policía, vas en una patrulla o estás haciendo auxilio y la gente está grabando, adelante, no tienes que impedirlo porque se supone que estás actuando dentro del marco legal. ¿Cuándo te ocultas, mi querido Evaristo? Pues cuando crees tú que estás haciendo mal o estás abusando. Porque si el día de mañana se hace público ese video, pues vas a salir tú mal parado con independencia de que pudieras, esto es bien importante, de que pudieras tú como policía demandar a la persona que filtró el video una reparación del daño por el mal que te ocasione en tu persona, en tu dignidad, en tu imagen. Pero nos han ayudado tanto los teléfonos celulares, que es lo que más se utiliza, para que pues se haga público lo que todos hacemos, que no debería lastimarnos, porque se supone que debemos actuar dentro del marco legal y solamente repeler una agresión cuando efectivamente sea física. Claro, o cuando el policía, diríamos, esté franco, ¿verdad? Y esté en lo suyo, en temas suyos personales, sin uniforme, ¿no? Bueno, eso ya es otra cuestión. Ajá. Te comento que el propio artículo 17 constitucional establece el respeto a la vida privada. Entonces, ahí sí, estás franco, estás en actividades particulares, están grabando, están queriendo evidenciar tu intimidad familiar, personal, laboral, ya te surge el derecho como para poder acudir inclusive a presentar una demanda de carácter civil en una reparación del daño. Correcto. Pero habría que denunciar y decirle al policía, porque esos sucesos ocurren constantemente. Así Mira, es. el policía Evaristo está, o se supone que debe estar preparado para poder asegurar no agredir a aquel que atente contra de él. Si alguien atenta contra de él, lo asegura, sabes cómo hacerlo, te han enseñado cómo hacerlo, lo puedes inclusive esposar si da lugar y entregar a la autoridad correspondiente. Pero no podemos abusar. Muchas de las veces el policía, como en este caso, por el momento, por la atención, por falta de preparación, abusa y aquí están las consecuencias. Pero también pedirle a la gente que sin policías nosotros pues estamos en un estadio salvaje. Necesitamos que la policía haga su trabajo. Hay que denunciarlos si abusan, pero si hacen su trabajo y a veces tienen que hacer uso de la fuerza para someter a alguien, hay que aplaudirles, porque es lo que nos garantiza la paz, es lo que nos garantiza que nadie abuse de otro. Porque si queremos que abusen del de frente, pero no de mí, entonces no estamos en un equilibrio. Claro, ahora Cipriano, en este caso particular, y lo podemos entender para muchos más, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hay una mayor rapidez? ¿Es el mismo proceso? ¿Se agrava por ser un elemento policíaco con esta acción? Es el mismo proceso. La ley se hizo para todos igual. La propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que rige todo el país, establece un plazo de 48 horas ante el Ministerio Público cuando se comete un delito y el Ministerio Público lo investiga. Antes de que terminen esas 48 horas, tiene que decidir si el policía lo libera o lo remite ante un juez. En este caso, hasta donde sabemos, este policía ya está a disposición de un juez. Se están llevando las audiencias preliminares, que son analizar todos los elementos que se llevaron a cabo para poder vincularlo a proceso, es decir, sujetarlo a un procedimiento, y entonces ahí se va a quedar en su juicio por lo menos un año para determinar si es responsable o no. Yo no quisiera asegurar si va a ser condena o no, hasta donde vemos es un caso que está mediatizado, pero que también hay una pérdida de una vida, y que pues si lo condenan, la pena mínima es de 50 años de prisión. Imagínate nada más por un momento de factores que influyen, tomas tu arma de fuego, disparas, pues pierdes la verdad toda tu vida. ¿El ser servidor público incrementa la pena o también es lo mismo? Sí, no, sí se incrementa la pena, hay agravantes. Hay agravantes cuando eres policía, cuando eres agente del Ministerio Público, cuando eres juez inclusive, porque se supone que tú conoces la ley y se supone que tú sabes de sobra el actuar y las consecuencias porque tú eres perito en el área. Y el policía que tiene un arma,
que se supone que sabe cómo actuar, en el momento que eres policía, si las penas suelen incrementarse hasta un tercio, y eso implica que sí podría ser todavía más años. Pero mira, yo no sé cuántos años tenga el policía de edad. Cuéntale que pudiera tener 20, 25. Por lo 30, menos. por lo menos, más 50 que le pongan, Evaristo. Así es, así es. Esto nos lleva a lo que ha dicho claramente la otra parte, que incluso lo dijimos aquí, estamos en el año 2025 y todavía nuestros policías en medio de una criminalidad enorme. Hoy leíamos las notas de las últimas horas de los muertos, los asesinados, encima de que los policías tienen que lidiar con eso, pues no pueden todavía controlarse para simplemente actuar con un ciudadano, ¿no? O sea, en el año 2025 yo recuerdo como estos hechos de abuso policíaco, pues hace 30 años eran pan de todos los días. Después vino la profesionalización, hoy las patrullas dicen respeto a los derechos humanos, y Cipriano, no hemos podido con esto. No hemos podido, es difícil, la verdad que es muy, muy, muy difícil, porque mira, primero hay que tener mucha tolerancia, porque conocemos gente, Evaristo, todos los días, en donde estás tú, en donde estoy yo, en donde están otras personas realizando actividades que son impertinentes a más no poder, y que te quieren manipular y que te agreden. Imagínate como policía, estás siempre intentando guardar el orden. No, pues te sacan de quicio. Entonces hay que prepararse, pero hasta el fondo, para poder ser primero tolerante. Así es. Experto en el manejo de armas, para saber cuándo utilizarla, porque no puedes andar con armas pues sin balas. Entonces tienes que tenerla cargada, porque a veces se necesita utilizarla, pero saber cuándo. Tercero, evitar que te la quiten, y con esa se da, con esa darte. No, de veras que es una preparación del policía que se necesita, que se requiere, técnica, personal y profesional, para asegurar a una persona cuando tenga que hacerse. Y eso es lo que está en duda, se aplica este tipo de capacitación, se está haciendo bien, bueno, la evidencia pareciera que no. Pareciera que no, pero te explico también, y no es, la verdad, ser muy considerativo para policías, hay buenos y malos, pero mira, también los salarios son de hambre, Evaristo. Esa es otra. Sí, hay que pagarle bien al policía, para que lo obliguemos a que sea buen policía y que se prepare y que vaya a la universidad, que no sea el policía que salió de la prepa y se acabó, porque claro, él y la vida de la sociedad con los que convive siempre está en peligro. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Cipriano Sotelo, por esta entrevista, esta aclaración pertinente sobre un hecho que ha causado conmoción primero, indignación después, preocupación todavía por lo que los policías pueden hacer cuando se supone que nos deben cuidar. Muchas gracias por este comentario, por este apunte, excelente día. Excelente día, amigo, yo soy el agradecido, un abrazo. Hasta pronto.